errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Padre amado y Dios poderoso, en esta mañana, Señor, tu palabra es revelada, es leída, es aceptada, Dios mío, con un corazón humilde y un espíritu contrito, Señor. Esta mañana, Dios mío, nos presentamos ante ti a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de un quebranto genuino, Señor, que hay en nuestro corazón, de una alabanza correcta. Por eso, Señor, hoy, Padre amado, deseamos que tu palabra nos sea revelada en entendimiento, que sea abierto, Señor, y que nuestro corazón pueda anhelar más y más cada día tu presencia. Señor, queremos ser perfeccionados. Enséñanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Digan conmigo que el gozo del Señor somos nosotros. Somos la iglesia. La fe que cambia el mundo. Yo quiero explicarte que el mundo no es lo que tú ves, el mundo es donde tú existes. Muchas personas el día de hoy tratan de cambiar a las personas, tratan de modificar sus pensamientos y tratan siempre de hacerlos cambiar sus vidas. Y yo he entendido a través del proceso que muchas veces nosotros podemos ser de buen testimonio para otras personas, pero también somos de mal testimonio para otras personas. ¿Okay? Hay personas que creen en ti, hay personas que no creen en ti. Hay personas que te dan una categoría o una posición por causa de tu pasado, pero hay personas que creen en ti por tu futuro. ¿Está bien? Y desafortunadamente no existen muchas personas que crean en ti por tu futuro. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un entendimiento más amplio de poder creer en las personas por su futuro y no por su pasado. Amén. ¿Sí lo entendió? ¿Por qué no dijeron algo por lo menos? ¿Por qué no creemos en las personas por su futuro? Porque estamos muy acostumbrados a creer en las personas por su pasado. Consideramos el valor de una persona por lo que hizo, no por lo que va a ser. Y ese es el grave problema que hoy tenemos como iglesia. Si alguien te falló, dejas de creer en esa persona. O sea, no tienes una apertura en que puede cambiar, pero que también tú eres parte de ese cambio. La fe es la convicción, la fe es lo que tú esperas ver, aunque no exista todavía. Muchas veces nosotros, mira, vivimos más por fe que por vista. Hay muchos matrimonios aquí que se casaron por fe, no por amor. Las personas consideran que yo me casé por amor. No, yo me casé creyendo que me iba a ir bien con la mujer que escogí. Resulta que no me fue tan bien, pues entonces tuve que hacer cambios en mi vida. O resulta que tuve que perseverar, o resulta que tuve que resistir y tuve que hacer cambiar y tuve que modificar mi estilo de vida. Y aún mis propios pensamientos, y hay algunos que aún cambian sus propios principios, con tal de creer, con tal de vivir lo que esperaban. ¿Está aquí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos esforzado por el día de mañana? Te voy a decir algo, la mayoría de nosotros solamente nos esforzamos en que el día de mañana no nos falte de comer. Pero tú no te puedes esforzar para que el día de mañana tú tengas vida, porque eso lo tienes que hacer por fe. ¿Es aquí? Muchas personas el día de hoy consideran su día como que si fuera muy natural, como que si fuera algo muy simple. Pero el día que tú estás existiendo, hoy principalmente,
Es un día especial, es un día de tu existencia. No es algo que tú puedas comprender tan fácil. Cuando tú dices yo existo, empiezas a entender el valor que tú tienes como persona, que tú tienes como hijo, que tú tienes como ciudadano. ¿Por qué? Porque yo existo. Desafortunadamente, por lo que vemos, oímos y escuchamos, nosotros consideramos, hay personas que no creen que existen. Hay personas que dicen, es que no me pela nadie. Es que a mí no me interesa si tú me pelas o no me pelas. A mí me interesa que Dios está al pendiente de mí. Y si para Él existo, yo tengo un valor absoluto. Aleluya. Pero aún en ese proceso, lo que yo acabo de leer de los hombres de fe, fueron atribulados, fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron vituperados. El problema es de que la fe no llega por sí sola. La fe es producto de un proceso. ¿Estás aquí? Muchas personas dicen, yo tengo fe. No, lo que tú tienes es esperanza en lo que tú puedes hacer. Tener fe es confiar plenamente cuando tú no tienes fuerzas y sabes que Él lo puede hacer. El apóstol Pablo dijo, deleítate en mi fuerza. Bástate en mi gracia, le dijo Dios a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía angustiado. Pablo perdió la esperanza muchas veces, pero nunca perdió la fe. Moisés perdió la esperanza, pero nunca perdió la fe. Josué quizás perdió la esperanza, pero no perdió la fe. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que fe y esperanza son dos cosas muy distintas. Por eso tenemos que vivir por fe para que podamos cambiar el mundo. No es tu testimonio lo que cambia el mundo, es el nombre de Jesucristo lo que cambia el mundo. Entendí algo muy importante. Por más evangelismo, por más oración, por más ayuno que hagamos, si no actuamos por fe, nada va a suceder. ¿Sabía usted eso? Hoy las personas quieren hacer mucho activismo con tal de cambiar a las personas, con tal de impactar o de influenciar en los lugares. Amén, yo estoy de acuerdo con eso también, mas sin embargo no lo es todo. Nosotros el viernes tenemos que ir al hospital a orar por las personas, a orar con las personas. Y muchos de nosotros quizás tenemos solamente la buena intención de ir, pero no vamos con fe. La fe que mueve montañas, la fe que ayuda a otros, la fe que impacta, la fe que tiene influencia en el corazón y en la mente de personas. Esa fe es la que tú y yo necesitamos desarrollar, es la que tú y yo necesitamos cultivar, y muchos de nosotros no siquiera sabemos que la fe es una semilla. Se siembra a través de tribulación, de angustia, de desesperación. Se siembra a través de pobreza, se siembra a través de enfermedades, se siembra a través de tribulaciones, se siembra a través de muchas angustias y desesperaciones. Porque la fe produce paciencia. Eso quiere decir que el problema está produciendo en mi fe. ¿En qué? En creer y rendirme a Dios. Los hombres que siguieron a Jesús, ellos tenían fe en que algo tenía que acontecer. Ellos creían en la promesa, ellos creían en que el Mesías tenía que venir a cambiar el sistema de gobierno que estaba. Sin embargo, Jesús les cambió la jugada, porque ellos tenían una idea preconcebida que el Mesías iba a venir a establecer un gobierno diferente.
porque no les había sido revelado el nuevo gobierno, el gobierno celestial, el reino de los cielos. Por eso Jesús habló mucho del reino. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos es la fe que la iglesia debe de ejercer. La fe, si tú no la ejerces, es como un músculo que nunca trabajas. Es como un miembro de tu cuerpo que nunca mueves. La fe es una extensión de ti para impactar a muchas personas. Dice que por fe, mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Eso quiere decir que la fe hizo que el mar se abriera. ¿Está aquí? Pero hay algo impresionante que aquí el Señor nos quiere revelar: que la fe te acompaña. Tu fe es tan propia que tu fe no puede mover a otro. Porque si hubieran tenido fe los egipcios, el mar sigue abierto. ¿Cierto o no? El asunto es que cuando el pueblo de Israel pasa, los egipcios ya no pudieron cruzar, porque ellos quisieron caminar con la fe de Israel. El asunto es que no pudieron y murieron. Por eso muchas personas se cuelgan de la fe de otros y se frustran. Es que ¿por qué a mí no me va bien? Porque tú no tienes fe. ¿Estás aquí? ¿Por qué a él sí le va bien y a mí no? Porque tú tienes que cultivar tu fe. Tú tienes que caminar por fe. Tú tienes que andar por fe y no por vista. ¿Está aquí? Miren lo que dice en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escúchame bien. Una cosa es que tú te sientas mal por el pecado, y otra cosa es que tú tengas cargas. Porque aquí el escritor de Hebreos está diciendo: despojémonos de toda carga y del pecado. Hoy el cristiano común siente que peca y siente una carga tremenda, ¿cierto o no? Por lo menos yo lo siento. El asunto es que hay otras cargas que no son pecados, pero son cargas. Y el escritor nos está diciendo que por fe nos despojemos de estas cargas y también nos despojemos de todo pecado. ¿Sí está aquí? Ahora, ¿cuáles son tus cargas y cuáles son tus pecados? ¿Qué es lo que a ti te causa carga? Un ejemplo: tienes una deuda. No es un pecado, pero es una carga. Tienes un disgusto con alguna persona. No es un pecado, pero tienes una carga. Tienes un disgusto en tu matrimonio. No es un pecado, pero es una carga. Tienes un disgusto contigo mismo. No es un pecado, pero tienes una carga. Y el problema es que queremos llegar a Dios por fe, por medio de Jesucristo, y nuestros corazones ni siquiera se han despojado de toda carga. Por eso dice: acerquémonos pues. Por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe.
¿Qué tenemos que imitar? La fe. ¿Qué tenemos que imitar? La fe. La fe. El cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con sumo gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La mayoría de las personas piensan que Jesús iba todo atormentado con la cruz. Él iba lleno de gozo. Él iba haciendo lo que papá le había mandado hacer. Te digo una cosa: cuando tú haces lo que papá te ordena que hagas, tienes que ir lleno de gozo. Gracias a Dios que estamos en vivo. Apaga la opción. De esa manera Dios hace las cosas diferentes. ¿Está aquí? Amén. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. ¿Cómo? A vivir por fe. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es vivir por fe? Vivir a través de los procesos y aprenderlos muy bien. Amén. Vivir por medio de procesos y aprenderlos muy, pero muy bien. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 22. Verso 31. Quiero hablarle acerca de Pedro y la fe de Pedro. ¿Está aquí? ¿Cuántos conocen a Pedro? Pedro era Simón. Pedro era Simón. Y cuando Dios le llama, cuando Jesús le llama, le cambia el nombre y le dice Pedro. ¿Ok? Por lo tanto, Pedro, viviendo en un ambiente de mucha tensión, de muchos problemas, él era pescador, y como él era pescador, obviamente pues tenía sus dificultades también, quizás para vender su mercancía. Quizás también había dificultades porque había algunas deudas. Recordemos que él era casado, tenía una familia, por lo tanto quizás también al haber tenido una familia, pues también tenía ciertas circunstancias que lo podían tener tenso. Amén. Por lo tanto, era una persona tan humana, tan natural como tú y como yo. Lo mismo Jesús lo vivió de tal manera. Pero siendo Pedro un hombre que el día de hoy consideramos un hombre brusco, un hombre que quizás muchos decían que no era muy letrado, no era muy estudiado, era un hombre que era apasionado por Jesús. Amaba tanto a Jesús que él expresó con sus palabras que él mismo ponía su vida por Jesús. Y eso es muestra de que amaba mucho a Jesús, porque ciertamente Jesús mismo lo expresó y él dijo que nada hay amor más grande que un amigo ponga la vida por otro. ¿Está aquí? Entonces en este capítulo Pedro está en una condición ya un poquito maduro, ya un poquito crecido en la fe, mas sin embargo le hacía falta algo más. Y en el capítulo 22 de Lucas, le voy a leer una versión más actualizada de la Biblia. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí,
ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Amén. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Luego Jesús le preguntó: cuando os envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Ellos contestaron: nada. Entonces les dijo: ahora, en cambio, el que tenga bolsa, que la traiga, y también provisiones, y el que no tenga espada, que venda a su abrigo y compre una. Porque os digo que ha de cumplirse en mí lo que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, porque todo lo que de mí está escrito, ha de cumplirse. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él contestó: ya basta. Luego salió Jesús y, según su costumbre, se fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron, y al llegar al lugar les dijo: orad para que no caigáis en tentación. Se alejó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, líbrame de esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo que le daba fuerzas. En medio de un gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor que le caía al suelo como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un grupo de gente, y el que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo: dejadlo, ya basta. Y tocando la oreja al criado, se la curó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a apresarle: ¿por qué vienen con espadas y palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me pudieron tocar. Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Allí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Pedro también se sentó entre ellos. En esto, una sirvienta, al verle sentado junto al fuego, se quedó mirándole y dijo: también estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Poco después le vio otro y dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro contestó: no, hombre, yo no lo soy. Como una hora más tarde, otro insistió: seguro que este estaba con él. Además es de Galilea. Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué estás hablando. En el mismo instante, mientras Pedro aún hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. ¿Por qué te leo este pasaje, iglesia? Porque la escena de Pedro es la misma escena que tú y yo tenemos. Decimos ser cristianos, decimos conocer a Jesús, decimos leer la Biblia, decimos asistir a la iglesia, pero negamos con nuestros hechos lo que en verdad deberíamos decir. Porque no se trata de hacer grandes milagros en las calles, no se trata de que millones y millones se conviertan al Evangelio. Se trata de tu fe. Y fe no es religión. Fe no es esperanza.
Fe son fuerzas sobrenaturales cuando ya no existe nada. ¿Sí me entendiste? Y muchas veces nosotros negamos nuestra fe, negamos a Jesús con nuestros propios actos. Hay personas, wow, hay grandes personajes en la historia de la vida que quisieron actuar con fe, pero lo hicieron más con sabiduría, más con fuerza que con fe. ¿Está aquí? Este hombre llamado Pedro era un hombre que, te lo vuelvo a repetir, amaba a Jesús. Vamos a ver la perspectiva de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el verso sí. Voy a leerlo desde el verso desde el verso 1, capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura: cuando acabó todas estas enseñanzas, Jesús dijo a sus discípulos: como saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Verso 4: e hicieron planes para apresar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que la gente no se alborote. Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso, y se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro. Y mientras Jesús estaba sentado a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Al ver esto, los discípulos se enojaron y comenzaron a decir: ¿para qué este derroche? Podía haberse vendido el perfume por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es bueno, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, me estaba preparando para mi entierro. Os aseguro que donde quiera que se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que ha hecho esta mujer, y así será recordada. Uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les preguntó: ¿cuánto me daréis si os entrego a Jesús? Ellos señalaron el precio, 30 monedas de plata. A partir de entonces, Judas empezó a buscar una ocasión oportuna para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Al llegar la noche, Jesús se había sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras cenaban les dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Ellos, llenos de tristeza, comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso soy yo? Jesús le contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que le traiciona, más le la valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que estaba traicionando, le preguntó: maestro, ¿acaso soy yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras cenaban, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, la pasó a ellos diciendo: bebed todos de esta copa,
Porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Os digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: esta noche todos vais a perder vuestra confianza en mí. Mira cómo dice esta versión: todos van a perder su confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su confianza en ti, yo no la perderé. Wow. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, diga conmigo, Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Y adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora habéis podido permanecer despiertos conmigo? Permanecer despiertos y orar para no caer en tentación. Tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró de nuevo dormidos a los discípulos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿aún seguís dormidos y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Diga conmigo: zarandear. Zarandear no es lo mismo que sacudir. Hay personas que han vivido ciertas situaciones que los sacuden, los estremecen. Pero también habemos personas que hemos sido zarandeados. ¿Para qué? Para que podamos ejercer nuestra fe. Nuestra fe en Jesús va más allá de tu propia mirada, va más allá de tu propio conocimiento, va más allá de tu propio entendimiento como persona, va más allá de leer la Biblia. La fe en Jesús es imitar a Jesús. Imitar a Jesús en todos sus principios que tenía. Imitar a Jesús en su carácter. Imitar a Jesús en su forma de expresarse. Imitar a Jesús en su forma de pensar. Imitar a Jesús en su forma de hablar. Desafortunadamente el día de hoy queremos imitar a Jesús en sus milagros, en su poder, en su gracia. Amén, qué bueno, Dios, gloria a Dios por todo eso. Mas sin embargo, Jesús tuvo que aprender a vivir de una manera diferente. Y yo te pregunto a ti: ¿de dónde aprendió Jesús a vivir diferente? Si era un hombre tan humano como tú y como yo, lleno de sentimientos y de emociones, nació en una ciudad llamada Belén, fue criado en Galilea, fue criado y fue enseñado a trabajar